amigos y amigas del Arriero, seguimos conversando sobre el impacto de la pandemia. Y hoy tengo una invitada muy especial, una gran amiga, conocida por ustedes, ha estado antes en el Arriero conversando sobre un libro que es todo un clásico, que es Maruja Barrig. Maruja, un gusto conversar contigo y vernos después de un buen tiempo en estos tiempos de pandemia. Javier, mientras a mí el pelo se me cae, a ti el pelo te crece en esta pandemia, ¿no? Efectivamente, cada vez más. Maruja, eh, nos ha costado varios buenos minutos poder lograr una conexión adecuada porque todavía nos cuesta, a ambos nos cuesta utilizar estos instrumentos. Y quería preguntarte de arranque, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú este momento que creo que nadie esperó vivir algo así? Me lo decía el otro día Oscar Ugarteche, nunca en sus estudios de historia económica del mundo jamás había imaginado vivir una experiencia así. También hablé con Jacqueline Fox sobre este tema y con Max Hernández antes. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué cosa de nuevo, qué cosa de bueno, qué cosa de feo, qué cosa te ha traído? Antes de empezar a hablar de la sociedad y los problemas de las mujeres en particular, en tu experiencia personal, ¿cómo lo has vivido? Bueno, no bien, ¿ah? Eh, Primero porque he tenido que, y todavía estoy trabajando en una consultoría que consiste en asesorar grupos de equipos de proyectos y que estaba planificado para un trabajo cara a cara con los equipos, Uh -huh. posiblemente con alguna mirada de campo, y todo eso se desarticuló y ha tenido que redefinirse. Y lo que más me gusta a mí, bueno, no lo que más me gusta, pero una de las cosas que me parecen más atractivas de mi trabajo también cuando hago clases es mirar a los ojos de las personas y interactuar, e incluso molestar si una alumna o un alumno está chateando, yo ampallarlo y hacer broma, en fin, todo eso siento que es una pérdida. He leído varios artículos y notas en Facebook de docentes que dicen, bueno, que sí se han recuperado algunas dimensiones personales con el alumnado, pero no ha sido este mi caso. O sea, yo siento que he perdido esa interacción humana que me gusta, esa sí, la siento como una pérdida. Ahora, pero es que el cara a cara es una experiencia que no se puede reproducir a través de estos medios, ¿no? O sea, podemos vernos, pero hay una serie de sensaciones que es imposible hasta el... Bueno, la conexión, te me fuiste un rato, Javier, no, no. Ese es otro de los problemas de este tipo de comunicación, que de Sí, pronto las imágenes se congelan, ¿no? Y las sí. palabras se distorsionan, ¿no? Una cosa curiosa que me pasó hace un par de semanas es que apoyé a una persona a dar una charla en la universidad. Y a los alumnos y las alumnas, porque era un grupo, tenían su cámara apagada. Y yo pensé que en el Zoom todo el mundo tenía su cámara prendida, ¿no? Ya, claro. Y parece que es potestad de los alumnos tener la cámara apagada o no. Sí. Entonces yo estaba hablando a un grupo de personas cuyos rostros no veía y eso también me parecía, me daba un poco de pena porque, bueno, aparentemente lo que me explicaron fue que había una medida de discreción. De repente hay personas que no tienen, por ejemplo, como tú, una biblioteca tan apabullante detrás suyo, sino algo que no se desea que se vea, ¿no? O sea, la Claro, que intimidad no de se quiere la mostrar. casa, ¿no? Claro. Entonces, pero igual, yo creo que eso ha sido una de las cuestiones que he perdido. Ahora, la segunda cuestión para comentarte es que yo no he tenido miedo, o sea, tengo muchas personas cercanas, asustadas, mayores,
Ujú. mayores con la ambigüedad de lo que significa mayor. Eso te Que, quiero preguntar también, porque has escrito sobre este tema también, ¿no? no, la verdad es que no, es decir, me cuido, ¿no? Pero desde hace más de 100 días he tratado, bueno, tengo una mascota además, y entonces he tratado de salir con el perro al malecón, vivo en un sitio lindo, con un parque, frente al mar, entonces, sí, ahora tampoco es que hago las largas caminatas de antaño, pero salgo con mi mascarilla y sí, no veo gente, porque la mayor parte de la gente que yo veo es gente que está cuidándose y por consiguiente la presencia de un ajeno como yo puede ser peligroso, pero a un par de amigas, comillas, no asustadas, sí las he visto, nos Ajá. hemos sentado una al otro lado de la mesa para almorzar, fue mi cumpleaños y también con otras dos personas alargamos la mesa exageradamente y almorzamos. Voy a hacer las compras al supermercado cada 10 días. No, digamos, no estoy, tomo todas las precauciones, pero no estoy asustada, ¿no? O sea, tú has visto más gente que yo, por lo que estoy escuchando, que sí Bueno, estoy, tú tienes una condición de salud claro, que te obliga a ser mucho más cuidadoso, ¿no? claro. Y justo sobre eso te quería preguntar, porque hoy día escuchaba al presidente Vizcarra y cuando hablaba de la cuarentena, hablaba de los mayores de 65, los niños de menores de 14 y las personas que tienen comorbilidades, en fin, diabetes, asma, enfermedades cardíacas, ¿no? Pero claro, ha habido todo un tema en relación a las personas mayores de 65 y también reacción, ¿no? En Francia hubo una reacción fuerte contra eso, ¿no? Y, y claro, había cambiado la idea de qué cosa es una persona mayor, qué cosa es la vejez, ¿no? Y ahora es como que de pronto te dicen, mira, a partir de esta edad tú ya tienes que estar guardada porque así se establece de pronto, porque claro, es arbitrario siempre 65, 70, puede ser más o menos. ¿Cómo, cómo percibes esto en términos de lo que significa, en términos de un grupo determinado de personas, de una determinada, que de pronto les dicen, no, ustedes no son lo que les estábamos diciendo hasta hace 3 meses, que eran que la juventud se prolonga y todos vivimos 100 años, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Porque es un tema que te lo quería preguntar. Porque es como decirte, tú no eres lo que hasta hace 3 meses te decíamos que eras, ¿no? Sí, O que uno puede sentir. sí. Este, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y no es mi caso, primero es el miedo, ¿no? Porque las personas de tercera edad, para llamarlas genéricamente, están muy asustadas, porque creen que por la edad automáticamente van a ser personas que se van a contagiar. Yo no creo necesariamente que eso sea así, pero en fin, si eso es lo que creen, yo respeto, ¿no? En segundo lugar, hay también un grupo de personas mayores que tienen personas aún mayores viviendo con ellas, ¿no? Y que sienten una responsabilidad por esas personas aún mayores, ¿no? En ser cuidadosos y no salir para no llevarles el virus, en fin. Eh, a, a, mí me da pena porque hace años que yo hago acá en el Parque Parapente Chikung y mis amigas son todas tercera edad, mis amigas y amigos que hacemos Chikung y ese grupo en la práctica se ha desarticulado, ¿no? Porque nada, hay gente que tiene, me parece justo, temor de este círculo. Así es que con un par lo que estamos saliendo es caminando y haciendo largas caminatas por el malecón, ¿no? O sea, con distancia social, hay las dos que caminamos adelante y una que camina atrás, en fin, qué sé yo. Claro. Pero lo que estamos viviendo en Lima no tiene nada que ver con lo que están viviendo en Santiago, por ejemplo. Me comentaba una amiga, también adulta mayor, que ahí tienes que pedir permiso para salir, tienes que sacar el permiso por internet para una salida. Si eres adulto mayor, puedes salir 2 veces a la semana Ujú. y si te encuentran en la calle y tu permiso no es válido, te ponen una multa, ¿no? Claro, lo que de alguna manera se quiso hacer acá al comienzo, pero claro, acá no hay regla que dure mucho, digamos, ¿no? Porque yo siento que todas las normas que fue dando el gobierno se han cumplido, entre comillas,
pero además porque los peruanos siempre pasamos por encima de la norma, ¿no? Pero claro, es sentir que es como una suerte de prisión con ciertas reglas, ¿no? Es como una libertad condicional la que estamos viviendo unos más que otros. Ahora, Maruja, sí quería entrar un poco al tema que te había planteado, ¿no? Que era las mujeres, ¿no? Y insisto en decir las mujeres y no la mujer, porque hay muchos tipos de sectores sociales, grupos étnicos y toda la diversidad que hay. Mi impresión, y tú me pasaste unas cifras, y he visto también las encuestas, ¿no? Es que las mujeres son, una vez más, las que se están cargando la mayor cantidad de trabajo. A pesar de que los hombres han estado en casa, si no los 100 días, por lo menos la primera parte de la cuarentena, digamos, todos estábamos encerrados. ¿Por qué no podemos salir de esta dinámica? ¿Por qué nos cuesta tanto a los hombres y a las mujeres, creo también, ¿no? Salir y que una circunstancia como esta nos hubiese permitido hacer las cosas de manera distinta. Bueno, tú has puesto esta lámina que tiene que ver con la encuesta nacional de uso del tiempo, que a mí me parece bien interesante, porque es algo pre-COVID, ¿no? Y lo que uno puede observar ahí es que las horas que las mujeres le dedican al trabajo no remunerado para ciertas actividades específicas incluso son mayores que las que dedican los hombres. Pero yo quisiera ver si puedo reordenar esta conversación sin perder la lámina, ¿sí? A ver, dos cosas adicionales, o previas, perdón. Una primera es que, como yo creo que te comenté cuando conversamos hace unos días, yo no me siento una persona especialista en el tema, porque igual que tú, he leído, he visto algunas investigaciones que acaba de terminar de publicar el Ministerio de la Mujer sobre el tema del empleo femenino en la pandemia, algunos documentos de Naciones Unidas que también tratan de dar una mirada integral al asunto. Hay algunas ONGs de mujeres feministas que están publicando con frecuencia las cifras de violencia contra las mujeres. Entonces no me siento una persona con la suficiente autorización, digamos, para hablar del asunto, con la suficiente autoridad, perdón, para hablar del asunto. He tratado de hacer unas notas que voy a compartir contigo, pero con esa tingencia. Y la segunda es que es muy curioso. Si tú te fijas en donde yo estoy sentada en un sillón que es mi viejo sillón del escritorio, y es un sillón muy cómodo, ¿sí? No sé si podemos sacar el gráfico por un momentico. Sí, sí, sí. Bueno, estuve pensando en eso a propósito de lo que tú me dijiste. Este sillón tiene 1000 años, gira, te inclinas un poco, ¿no? Es cómodo. Y hace algunas semanas me hicieron una entrevista en vivo también, creo que en La Mula, y entonces yo estaba hablando muy tranquila. Cuando terminó la entrevista, una prima mía me llama por teléfono y me dice: qué interesante todo lo que has dicho, pero todo el cuero de tu sillón está absolutamente descascarado, lo cual es cierto si te fijas. Claro. Taca, 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 taca. Y yo intenté ponerle un poquito de betún y tal, y quedaba igual de descascarado. Entonces no me quedó otra más que ponerle esta tela linda que tengo para que no se vea tan descascarado. Y me pareció que esa imagen era lo suficientemente poderosa para transmitir un poco la sensación de lo que pasa en el país y lo que pasa con las mujeres. Okay. Es decir, hemos estado en una situación que creíamos cómoda, ¿no? Pensábamos que estaba todo más o menos bajo control, y de pronto algo, el virus en este caso, te dice: hey, estás mal, y está todo descascarado. Y esta telita que tengo yo puesta es una telita, y cuando converso mucho se cae, se corre, claro, se corre. Y se desliza y se ve nuevamente lo rotito y viejito que está mi sillón.
Y creo que esta posición cómoda en la que puedo sentirme es también la misma posición cómoda en la que muchos peruanos nos hemos sentido con el país mismo, ¿no? Y es también la posición cómoda en la que muchas parejas, hombres, se han sentido en sus vínculos con sus esposos o con sus cónyuges o con sus compañeras, ¿no? Es decir, todas las cosas están más o menos ahí arregladas hasta que viene algo y te dice, esto no está bien, ¿no? Hay algunas cosas Como que hemos estado viviendo es una ilusión, ¿no? Es como un decorado, sí, como un decorado, ¿no? Y una sociedad además que, tú lo decías en una de tus columnas de la República, nos estaban vendiendo el cebo de culebra que íbamos a entrar al club de los países desarrollados, ¿no? A la OECD, y no sé, miles de documentos que seguro tú, igual que yo, hemos leído y han pasado por delante de nosotros, y de pronto volvemos a ver ollas comunes, ¿no es cierto? Que las vimos en fines de los 70, las vimos en los 80, las vivimos cuando hubo la hiperinflación, el shock, ¿no? Y yo en una conversación con amigos de Villa María del Triunfo y de El Salvador, en una mesa de estas muleras que estoy haciendo también, me decían, estamos con las ollas y muy contentos, ¿no? Pero claro, es como que has tenido que volver 40 o 30 años atrás y apelar a lo que te queda, ¿no? O a lo único que tienes en este momento, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿cómo se sale de eso? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Y tú qué cosa? Tú me estás preguntando. Yo te la lanzo, ¿no? Porque claro, ¿cómo aceptamos que hemos estado viviendo una ilusión? Porque creo que mucha gente todavía no termina de aceptarla. Mi sensación es esa. Hay mucha gente que ya se acabó la cuarentena y mañana volvemos a la normalidad, están los restaurantes y todo feliz, ¿no? Me da la impresión, hablando sobre, no las ollas comunes, pero los comedores, bueno, Claro. que fueron, como tú sabes, el preámbulo de las ollas comunes, y mirando el contexto, y eso es algo que está investigando Cecilia Blondet, ¿no? El contexto de la huelga del SUTEP, los años 70, y las ollas comunes que se hacían en ese momento, y el movimiento de los barrios, y la construcción de los barrios sobre todo, ¿no? Lo que conversábamos era, bueno, ok, todo eso ahora no es lo mismo porque hayan pasado décadas, sino tampoco es lo mismo porque y ese es mi pensamiento pesimista, es porque no hay una propuesta colectiva capaz de sostener política y emocionalmente esas experiencias colectivas y comunitarias. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, en los años 70, la acumulación, como diríamos, entre comillas, los izquierdistas viejos, fue de tal magnitud que la movilización social prendió en barrios, prendió en sindicatos, prendió en las universidades, y por favor, no hay que olvidarnos que hemos tenido un alcalde metropolitano del año 83 que fue el primer alcalde socialista de la región. O sea, para que Alfonso Barrantes llegara a la alcaldía de la misma manera como llegaron a la constituyente quienes llegaron, y la cantidad que llegaron, y el nivel de los que llegaron con una propuesta de cambio de izquierda, es que hubo un movimiento importante atrás, ¿no? Entonces la olla común se puede leer de esa manera en el 70. Claro, Ahora, y los alcaldes de los distritos eran todos de izquierda, todo lo que en esa época se llamaban los conos, digamos, ¿no? O sea, la izquierda gobernaba gobernaba la ciudad y gobernaba buena parte de los distritos. Pero ahora, claro, lo que uno es, la gente reacciona y claro, asumo que, como siempre, ¿no? Uno apela a lo que sabe hacer. Aunque sea una tradición que puede estar media perdida, pero uno dice, bueno, lo hicimos antes, hay que hacerlo ahora. ¿Cómo hacemos para comer? Hagamos la olla, ¿no es cierto? El tema es que después viene el presidente y dice, vamos con los comedores populares, con gran entusiasmo. Y yo te he escuchado a ti ser un tanto crítica de este tema de vamos con los comedores populares. ¿Por qué? a mí me da mucha pena que se siga pensando que el tiempo de las mujeres es elástico y que no tiene fin. O sea, creo que la idea del trabajo voluntario de las mujeres en los sectores populares es algo que debería descartarse.
lo hemos conversado también a propósito del estudio que está haciendo Blondet acerca de que cómo los comedores en un determinado periodo eran, no se podían disociar de lo que era la construcción del barrio, acuérdate. Claro. La marcha Sedapal, la luz eléctrica, las pistas, y en ese contexto había que entender trabajo voluntario de las mujeres. Ahora, como te comentaba en los cuadros, ahora lo que tenemos es, felizmente, una encuesta que te dice, mira, hay 20 y tantas horas más de trabajo no remunerado a las mujeres, y eso supone, y ha supuesto también para el caso de la pandemia, un estrés y una carga emocional mayor de la que ya existía previamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no van a la escuela, y son las mamás las que tienen que hacerse cargo de alguna forma de dirigir las tareas, porque además yo creo que podríamos mirar la cosa de los efectos o el impacto de la pandemia, como tú decías en el título de esta conversación, que no sé cuánto tiempo queda, pero tú me paras. Todavía tenemos tiempo. Porque tengo la impresión, es que me has hecho trabajar, pues, Javier Torres, entonces yo estaba haciendo... yo tengo la impresión que tendríamos que dar una mirada un poco más integral. Primero, por el lado de la violencia. Segundo, por el lado del efecto en el empleo. Tercero, por el lado del estrés y la sobrecarga de trabajo al interior de los hogares. Solamente con esas tres cosas. Y para agarrar por lo último que tú me has mencionado, o sea, yo tengo la impresión de que a veces no tenemos, o sea, hemos naturalizado de tal manera el trabajo doméstico de las mujeres, cuidar los niños, cuidar los viejos, cocinar, limpiar y barrer, que pensamos que es absolutamente natural que haya comedores populares a cargo de mujeres que vean cómo limpian las ollas, cómo desinfectan, cómo hacen sus avisos, cómo ordenan la cola, porque he visto las colas ahora en comas, ¿no es cierto? Y eso, porque es parte de su rol, a mí eso me parece totalmente injusto. Por eso es que no me entusiasma esa posibilidad, a menos que reconozcas ese papel de las mujeres y pagues por ese servicio. Es lo que debería hacerse, digamos, porque asumir que es un servicio, porque ahí lo conecto con otro tema que también en las clases medias ha sido todo un tema de gran estrés, que es el trabajo de las trabajadoras, las empleadas domésticas, las trabajadoras del hogar y todas estas historias que tú también debes haber escuchado igual que yo, de gente que ha secuestrado literalmente a la empleada para poder seguir llevando la vida como si no hubiera una pandemia, digamos, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama más la atención, y lo he visto en varias encuestas que se han hecho también no con el rigor quizás, que han sido consultas que han hecho algunas instituciones, pero lo que uno es, y conversa también, es mujeres que están dedicadas al trabajo de la casa, entre comillas, como siempre, dedicadas a su teletrabajo o trabajo remoto, en el caso de las mujeres de clase media, que lo pueden hacer, ¿no? Dedicadas, como tú dices, a aprendo en casa, ¿no? Que además tiene unos horarios, y entonces, claro, uno encuentra que a las 3 de la mañana hay muchas mujeres haciendo trabajo remoto o teletrabajo porque no tienen otro momento en que hacerlo, porque también tienen que atender al esposo, atender además, ¿no? O sea, ¿no? Cuando el esposo, digamos, como cualquier adulto, podría atenderse perfectamente bien y atender a su esposa o a su pareja, ¿no? Pero es un problema, es como que yo siento que seguimos atrapados en viejos estereotipos que tenemos de cómo son las relaciones entre hombres y mujeres. O sea, se habló mucho de la nueva normalidad, de la nueva convivencia, y claro, uno dice, esto es lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Solo que con diferentes nombres, ¿no? Ahora, tú has hablado del estrés, ¿no? Y uno siente que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y ahí sí no hay nadie que esté diciendo o haciendo mucho, no sé,
no sé si eso es tarea del Ministerio de la Mujer, no sé bien de quién es tarea exactamente, pero creo que es un tema sobre el que no se está hablando, y tú has planteado el tema de violencia, ¿no? Es otro factor adicional, porque una familia encerrada o confinada todos los días, ¿no? Nadie se emparejó con alguien para estar 24 horas con él, ¿no es cierto? O sea, es un tipo de relación, Ni tampoco muchos años, digamos. claro, y una situación excepcional, digamos, ¿no? Entonces ¿qué es lo que se puede hacer, digamos, a ver, Maruja, en términos, vamos a tratar de ponernos propositivos? ¿Qué le toca, para comenzar, en primer lugar, a las mismas mujeres, ¿no? Y después ya, si quieres, el Estado, ¿qué puede hacer en ese campo? Porque el presidente nos ha dicho, bueno, muchachos, hemos hecho nuestra cuarentena, ahora pónganse su mascarilla, vamos a trabajar porque hay que trabajar, y ya vean cómo, ¿no? Entonces yo imagino el estrés que deben estar sintiendo, y ahí sí te voy a devolver la palabra porque estoy hablando mucho ya, el estrés que deben estar sintiendo muchas mamás que dicen, bueno, mi esposo se va a trabajar y yo también debo ir a trabajar, pero ¿quién se hace cargo del aprendo en casa y de los chicos? Y ya me imagino quién se va a terminar haciendo cargo, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, no puedo hacerte una respuesta breve tipo no sé. No, por eso. Tienes todo el tiempo del mundo, Maruja. No, mira, acá yo te confieso que el trabajo que he venido haciendo ha sido impresionante porque he visto estas veintitantas personas con las cuales yo trabajaba que eran jóvenes además, que de pronto ¡plac! Aparecían los niños o las voces de los niños interrumpiendo, ¿no? Porque normal, estás en tu casa, está tu mami y nada, mamá, entonces se asomaba. Pero también he visto niños interrumpiendo a hombres jóvenes que también estaban en el grupo, o sea, no solamente era la mamá, también iban donde el papá y le decían papá tal cosa y el papá atendía o hacía lo posible por atender, ¿no? Depende, hay roles rígidos y no también, ¿no? Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que entiendo que hay, por ejemplo, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis que tiene un número disponible donde recibe o escucha personas que están con estrés, pero claro, siempre son breves momentos, no son atenciones largas, ¿no? Pero el estrés tiene también bastantes vertientes, ¿no? No es solamente estar confinado en la casa, sino también el temor a la pérdida de empleo y de ingresos, ¿no? Los sectores populares están pasándola mal, realmente, y por razones que tú y yo sabemos, no tienen visos de mejorar como situación. Un estudio que ha hecho el Ministerio de la Mujer, que lo ha encargado al economista Hugo Ñopo, es contundente respecto a lo que va a significar la pérdida de trabajo para mujeres, sobre todo lo que está significando, porque las mujeres están concentradas en servicios y en comercio, y es lo que más ha sufrido. Servicio doméstico también, ¿no? Entonces, eso va a tener un impacto muy fuerte porque va a debilitar la autonomía de las mujeres. De una u otra manera, siendo una mujer del sector popular, aunque sea ganando 10 soles al día, tenías tu plata. Ahora ni siquiera eso, ¿no? Entonces también hay que matizar el impacto, puede parecer muy obvia mi observación, pero hay que matizar el impacto de mujeres en sectores populares de sectores medios. Pero el ejemplo que tú acabas de poner también es real, porque el varón va a ir a trabajar, seguramente porque va a ganar más en los sectores medios, y la mujer se va a quedar en casa, porque o va a perder el empleo o va a tener que dejar el empleo, ¿no? Para mirar el aprendo en casa, porque los niños no van a regresar a la escuela sino hasta el próximo año. Esa es la verdad. Entonces, lo que va a significar no solo la pérdida del empleo, sino la pérdida de autonomía, me preocupa en las mujeres de diversos sectores, es algo que en efecto me preocupa. Lo otro que me preocupa es el tema de la violencia. O sea, las cifras que han dado tanto el Ministerio Público como el Ministerio de la Mujer y las compañeras que están haciendo seguimiento, es que hay como, no sé, casi 23 mujeres asesinadas en el contexto de la pandemia, violaciones sexuales más de medio millar,
y estas violaciones sexuales son mayoritariamente a menores de edad. Y yo discrepo, 5 violaciones por día registradas, digamos. yo discrepo de quien opina que la forma de encarar este asunto es llevando a la mujer y a sus hijos a casas refugio. Yo no veo por qué, o sea, que saquen al hombre de la casa, al abusador, al maltratador, al violador, y dejan a las mujeres y a los niños ahí, porque el hombre debería estar guardado, en preso, en proceso, y no dejado libre, porque ir a un hogar refugio de todas maneras va a significar el cambio del ambiente, te vas a quedar sin tu frazada, sin tu cama, sin tu cocina, ¿no? Y vas a estar viviendo en la precariedad. Y yo no creo necesariamente que en época de pandemia el hogar refugio sea una alternativa. Yo coincido en que es importante contar con hogares refugios como en una situación de emergencia, ¿no es cierto? Olvídate que no hay virus y no hay pandemia. Ok, tienes un hogar de refugio, rescatas a una mujer y a su familia. Ahora, pero hay quienes dicen que si se quedan en ese espacio, entonces están vulnerables porque puede haber el hombre o la familia del hombre, que también interviene muchas veces en estas situaciones de violencia, ¿no? Puede agredir de nuevo a la mujer, ¿no? El que se mantenga en ese espacio, ¿no? O sea, también hay una situación de vulnerabilidad, o sea, no sé cómo. Eso, tú dices que es mejor que se queden de todas maneras en su casa, aunque No, hay estos. yo diría que se tomen las previsiones posibles con el hombre abusador y que lo lleven a la comisaría. No sé si eso es posible. Eso claro. Yo no soy abogada, ¿no es cierto? Entiendo de que tiene que haber medidas de protección. Lo que pasa es que los juzgados no están funcionando, entonces no se pueden dictar medidas de protección. Asumo que es eso, ¿no? Pero a mí lo de los hogares refugio como una medida dentro de la pandemia, que ya está durando más de 100 días, me parece, bueno, no sé, habría que ver qué opinan en las evaluaciones y los monitoreos que hacen el Ministerio de la Mujer, si eso ha sido o no ha sido. Yo entiendo, la solución es evitar que la mujer pueda volver a ser agredida, ¿no es cierto? Claro. Pero retiras al agresor de la casa y lo confinas, lo llevas a una cárcel refugio, digamos, no sé, estoy hablando en borrador, porque claro. No lo tengo muy claro, pero me preocupa un poco que la idea del hogar refugio sea como la alternativa y aislar o exiliar a la mujer y a sus hijos del espacio familiar de su casa, me suena un poco fuerte, para decirlo menos, ¿no? Ahora, en todo caso, quizás también, bueno, lo que pasa es que ahí cada caso tiene sus propias características y en algunos casos de repente tendría que ser esa la salida o la que tú planteas, ¿no? No lo veo tanto en términos de blanco y negro, ¿no? Sino que hay que ver las diferentes posibilidades. Ahora, todos estos temas de los que estamos hablando son temas que de una manera u otra han estado en la agenda pública. Están en la agenda del Estado, con todos los problemas que puede tener el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer existe, hay políticas, ¿no? Hay iniciativas, hay además diferentes movimientos de mujeres, colectivos o colectivas, como le llaman ahora también, que el tema está presente, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿no? De pérdida de autonomía de las mujeres, de pérdida de empleo, ¿cómo dar la pelea? O sea, porque hay mucho tema. Yo te decía hace unos días, hablemos de cuál es la agenda, y tú me decías, ¿cuál la agenda? ¿Cuál la agenda, no? Entonces, claro, podemos hablar de las agendas, pero en todo caso, la pelea debería adquirir otra forma, o no sé, decir, bueno, hay prioridades. Yo creo que la pandemia, no sé si coincides con eso, ¿no? Pero la pandemia nos ha mostrado que hay problemas graves, hay problemas muy graves, ¿no? Hay situaciones nuevas o que se han profundizado. Entonces, ¿por dónde vamos? Ya, no hay una agenda, pero bueno, ¿dónde es que hay que dar la pelea ahora?
Tú sabes que en La Mula estamos comprometidos con el tema de los derechos de las mujeres, cuando a veces metemos la pata nos caen duro, ¿no? Y nos dicen nuestras cosas que están bien. Pero digamos, ¿por dónde es que tenemos que ir en este momento frente al contexto que tenemos? Bueno, a mí me apena mucho que el virus haya llegado cuando el ministerio estaba preparando una propuesta para un sistema integral de cuidado. Este sistema integral de cuidado está dentro del plan de la Política Nacional de Igualdad de Género y se supone que debería ser o integrar varios servicios de atención a los menores, como el que ahora existe como CUNAMás, servicios de atención a los adultos mayores, porque el tiempo que se destina para el cuidado de adultos mayores es muy alto de parte de las mujeres, ¿no? Entonces, era una o es una propuesta que se había estado trabajando primero de integración de ciertos servicios dispersos, ¿no? Que involucraban niños pequeños, que además involucraban, digamos, un análisis más fino de los horarios, ¿no? Siempre hemos, una nota a pie de página pequeña, a veces pensábamos, bueno, los centros de emergencia mujer en algunas partes que funcionan de lunes a viernes de 9 a 5, ¿no? O sea, claro, es absurdo. ¿No? Es como, absurdo. Claro, que así empezaron, ¿no es cierto? Pero no, uno no puede imaginar que los viernes a las 5 de la tarde se detienen las acciones de violencia contra las mujeres, ¿no? Sino que ocurre justamente los fines de semana, por las noches. Bueno, igual los servicios de atención a los niños, de cunas, también tendría que ir dialogando con el horario de trabajo de las mujeres o con el sector de mujeres que pueden usar ese servicio. Bueno, toda esa mirada, que es una mirada integral, que entiendo que está en discusión, que no ha sido aprobada, pero que está dentro de la Política Nacional de Igualdad, está ralentizada con la pandemia, ¿no? Y a mí eso me parece clave, porque las mujeres todas, de todos los sectores, vamos a necesitar reinsertarnos en el empleo. Y nuevamente vuelvo a repetir una idea anterior, y si hay algo que ha estado debilitado en los últimos tiempos, pre-COVID, es el ímpetu comunitario, ¿no? Vamos a ser claros, o sea, no hay un soporte comunitario que, como el que existía 20, 30 años atrás, que te diga, bueno, esto es lo que se puede hacer ahora. Habíamos comprado todos el discurso de la vía individual, del emprendimiento individual o familiar, si quieres, ¿no? Y lo Claro. otro para el archivo, para los libros de historia, digamos, ¿no? Claro. Pero ahora es cuando más se necesita, ¿no? Y entonces, claro, como dices tú, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la agenda? Bueno, yo creo que la agenda sería ver cómo responde el Ministerio de la Mujer con una propuesta que integre servicios, ¿no? Porque la economía de cuidado es algo que se está discutiendo desde hace bastante tiempo ya, no solamente en el Perú, sino en otros países. Porque justamente como has mostrado tú en el cuadro, que yo te dije sácalo para mostrar mi sillón, en efecto hay una cantidad mayor de tiempo de las mujeres dedicadas a cuidado de adultos, a cocina, limpieza, cuidado de niños pequeños, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se generan servicios, sobre todo integrados para las mujeres, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión es que nuevamente yo creo que no puede haber o no podemos comenzar a pensar en situaciones en las que las mujeres son un, comillas, sector, cierre comillas, ¿no? Sino lo vamos viendo más dentro de una propuesta de transformación más grande, ¿no? Que este virus o que esta pandemia nos ha enseñado, ¿no? No sé si tenemos el comillas camino, pero creo que habría que comenzar a pensar más colectivamente cuáles podrían ser las alternativas para que una situación de esta naturaleza no nos vuelva a encontrar tan desguarnecidos como nos ha encontrado, ¿no? Estamos un poco preparados. Sí, ¿no? Ese
esa imagen que estás proyectando, por ejemplo, a mí me parece increíble porque la poca información que se ha estado manejando sobre la situación de las mujeres ha sido impresionante. O sea, no vayan a comprar al mercado, pero si las mujeres van a comprar al mercado, siempre van a comprar al mercado. ¿Cómo que no vayan a comprar al mercado? ¿No? Y creo que en una de las columnas reproduje una noticia que había encontrado yo no me acuerdo si en Ayacucho o en el Cusco, donde los soldados habían encontrado que las mujeres habían salido a comprar, las señoras, a comprar al mercado el día que no les tocaba, entre comillas que no les tocaba, creo que era un martes o un jueves, y les habían hecho marchar por las calles, ¿no? Con el lema de no vuelvo a salir, no vuelvo a salir. O sea, ¿qué es eso? O sea, es una falta de criterio absoluto, ¿no? De desconocimiento de la realidad, de lo que las mujeres hacemos. Y creo que eso es algo, no solo que no debería repetirse, sino que debería, insisto, no naturalizarse. Es decir, lo natural es que las mujeres nos preocupemos por la reproducción cotidiana y como dice la académica Carmen Barroso, las mujeres nos ocupamos de la reproducción cotidiana y la reproducción generacional, ¿no? Cotidiano, cocinar, cuidar a los niños, y generacional, que los niños aprendan a comer con la boca cerrada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Atender cuidados de los niños y tal. Y la verdad es que esa es una de las cosas que todavía me sigue indignando, cómo se sigue naturalizando esta función de las mujeres y se sigue devaluando, como si no tuviera el peso y la importancia que tiene. Maruja, se nos ha ido el tiempo. El tiempo. El tiempo no nos ha derrotado. Te quería dar las gracias. Me quedo con esto último. O sea, lo peor que puede hacer es que sigamos naturalizando aquello que no es natural, ¿no es cierto? Sobre todo en estas épocas que estamos enfrentados a este virus y entonces de pronto descubrimos algunas cosas que nos habíamos olvidado de nuestra relación con la naturaleza, justamente, ¿no? Ajá. Hemos naturalizado otras y hemos desnaturalizado lo que sí era naturaleza. Nada, te quería dar las gracias, Maruja. Las Queda gracias a mucha ti. conversación, ya haremos otro arriero, espero que cara a cara, como nos gusta a nosotros, pero darte las gracias y espero que sigas caminando, que sigas andando y descubriendo, como todos estamos descubriendo, una serie de cosas que nunca imaginábamos que íbamos a descubrir. Ha sido un gusto, Maruja. Gracias a ti, amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de El Arriero. Chao. Gracias, Carlos.